Leeremos unos versículos de la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Recuérdense que estamos en nuestra serie Cómo vencer a nuestros gigantes. No estamos hablando de cómo enfrentarlos, porque enfrentarlos cualquiera puede enfrentarlos y ser vencido y ser derrotado, ser descabezado. Pero estamos hablando de cómo vencerlos, cómo enfrentarlos y vencerlos y ganarles. Tenemos muchos gigantes. Hemos estado hablando del gigante del temor, hablamos de los Goliat que hay en nuestra vida, del temor, de las ofensas, del gigante de la ofensa. Pero hoy vamos a hablar de un gigante tremendo, el gigante de la indecisión. Así le vamos a llamar al mensaje de esta mañana, el gigante de la indecisión. Así que leemos primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Quiero oír un amén fuerte. Muy bien, entonces leemos la palabra del Señor. Versículo 8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Quiero que se pasen hasta el versículo 16. Mire qué dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Por favor, tome su lugar y vamos a recibir la palabra del Señor. Les decía que el sermón de esta mañana se llama ¿cómo vencer al gigante de la indecisión? Yo estaba meditando sobre este gigante, que este gigante es un poco complicado más que cualquier otro gigante, porque cuando hablamos de la indecisión, no estamos hablando de la decisión, sino estamos hablando de la indecisión. Esa es una palabra que lleva un prefijo antes, el in, que descompone la idea original, que es decisión, y la cambia, la indecisión. Cuando hablamos de la indecisión, estamos hablando de un gigante que posiblemente nos atrapa a casi todos los que estamos acá, a casi todos los seres humanos. Pero es un gigante tal vez no tan grande como Goliat, tal vez no como el gigante del temor o de la ofensa, sino que es un gigante tal vez un poco más pequeño, pero es un gigante tramposo. Es un gigante que a la hora de pelear contra nosotros, es un gigante que llama a otros. Cuando usted pone en práctica la indecisión en su vida, hay varios gigantes que se unen. Por ejemplo, está el gigante del temor. Muchos no deciden porque tienen temor, porque tienen miedo. Se une el gigante del temor. Posiblemente a algunos otros les falta fe al momento de tomar una decisión y por eso no toman la decisión, tienen falta de fe. Y eso es complicado. Posiblemente otros tienen duda y se une el gigante de la duda. Es posible que otros tienen problemas también con el problema de la identidad o el autoconcepto. Entonces imagínense, ya llevamos el temor, la falta de fe, la duda, la falta de identidad o de un autoconcepto adecuado. Hay otro que se une, que se llama el qué dirán. Es que si yo hago esto, no sé qué van a decir. ¿Qué van a decir? El qué dirán es tremendo. Y hay uno que se une también y es muy fuerte.
Es casi igual al gigante de la indecisión que se une, y es el gigante del status quo, que es cuando nosotros estamos cómodos, estamos tranquilos y no queremos dar pasos. La tranquilidad, no dar pasos, no dar un paso más. Y hay mucha gente aquí que está metida en el status quo, que está aquí sin dar un paso, no pueden dar un paso más. Mire, pensaba en algunas cosas que no se dan por el gigante de la indecisión. Piensen esto: por no decidir, hay muchos que se van a quedar sin casar. Mire a su vecino y dígale: o decides o te quedas soltero para toda la vida. Por no decidir, la indecisión es un problema serio en la vida de las personas. Por no decidirse por una persona y lanzarse de verdad con determinación, se van a quedar solterones toda la vida, forrando Biblias. Dígale a su vecino: yo te forro, yo te ayudo a forrar. Yo te ayudo a forrar. No, hermano, hay unos que no se van a casar. Por la indecisión les va a tocar que casarse después. Como dijo alguien, cuando el tren me dejó, me subo aunque sea en un buzón viejo. Y algunos van a tener que casarse con un buzón viejo, subirse a un buzón viejo, porque no esperaron el tiempo. Gracias a Dios que algunos tomamos la decisión en el momento preciso y hoy estamos bien casados, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Pero tú tienes que aprender a tomar la decisión. Esa es una cosa interesante. Por la falta de decisión se perdieron grandes empresas en el mundo. ¿Cuántas empresas en el mundo no hubiesen surgido? Pero la indecisión, el gigante de la indecisión llegó a esa familia, llegó a esa persona. Ay, pero ¿y si fracaso? Ay, pero si se burlan de mí. Ay, pero si no puedo, no sé qué hacer. No, mejor no. Se dejaron de librar grandes batallas por la indecisión. Las personas se van al infierno, se van a ir al infierno muchos, porque uno le dijo: decídase hoy por Cristo, decídase, Él está llamando, Él está hablando. Y ellos dijeron: no, es que para ser como fulano mejor no, mejor cuando lo sienta, mejor de verdad cuando el Espíritu Santo me hable. No es que cuando yo acepte voy a aceptar de verdad. Y nunca se decidieron. Les he contado otras veces el caso de Linda, una muchacha de una iglesia que yo pastoreé en Guatemala. Se sentaba en primera fila, era la más fiel de la iglesia. No sé por qué venía, no sé si venía por el pastor, quizá, no sé cuál era la razón, pero nunca quiso aceptar al Señor. Una vez que fuimos con mi esposa y mi familia a esa iglesia, nos invitaron y yo pregunté: ¿y qué pasó con Linda? No la veo hoy. Ellos dijeron: se murió. Y no aceptó al Señor. Y muchos se van a ir al infierno por la indecisión. La indecisión es tremenda, puede hacer que se pierdan grandes ministerios, grandes llamados a la pastoral, al evangelismo, a las misiones. Tomar la decisión por un ministerio. Dios posiblemente te ha estado llamando. Dios posiblemente ha estado obrando en tu vida, haciéndote sentir que tú tienes que ir o hacer tal o cual cosa, pero tú no te decides. Eres pero muy indeciso. Ahora piense en las cosas que pueden, solo como ejemplo, estoy mencionando cosas. Piense en las cosas que podrían darse si nosotros tomamos la decisión. Esta semana conocí a un hombre sorprendente. El viernes de esta semana yo fui a un departamento en Guatemala que se llama Chiquimulía, Santa Rosa, 3 horas de aquí. Y yo conocí a Steven. Steven es un muchacho que vino a Chiquimulía con un grupo de trabajo, un grupo de canadienses. Él era un joven, hace 15 años vino a Chiquimulía. Cuando llegó ahí, él sintió en su corazón que debería volver. Fue a Canadá y regresó para estar una semana. Estando en Chiquimulía, el Señor le hizo sentir que debería volver una vez más. Y él dijo: voy a regresar por un mes, Señor. Le hizo caso y regresó por un mes. Estando en Canadá, el Señor le hizo otra vez el sentir de que el llamado, que él debía venir a Chiquimulía, y vino por 3 meses. Y estando en los 3 meses, el Señor le habló
y ahora lleva 15 años. Y se vino a casar con una salvadoreña de Zaragoza, no, de San Salvador. Ella estaba sirviendo en Zaragoza, con una muchacha, Carla, una muchacha preciosa, no preciosa físicamente, sino una preciosa en el Señor, una mujer de Dios. Se vino a casar con una salvadoreña, calidad, lista, autoritaria, ella manda, guerrera, una calidad de mujer. Se vino a casar con ella con unos dones, con una capacidad tremenda, y ahora sirven. Tienen un ministerio con los prostíbulos de Chiquimulía. Me contaron cosas que yo terminé llorando. Me contaron que ellos van a los prostíbulos y ahí dice que llegan, y llega ella, porque Carlita es cosa seria. Llega donde el dueño del prostíbulo y le saluda y le habla de vos. Mira, vine para que me des permiso de sacar a las muchachas porque las quiero invitar a un desayuno. No, las muchachas no pueden salir. Las muchachas de los bares de Guatemala, y no sé de las de aquí porque no he visitado los de aquí, las muchachas de los bares de Guatemala no tienen permiso para salir ni un solo día. Ellas están de lunes a domingo 24/7, como dicen, 24/7, y deben estar paradas en la puerta del bar a las 9 de la mañana. Su horario es de 9 de la mañana hasta que se va el último bolo loco. Se acuestan no sé a qué horas, 12, 1, 2 de la mañana, y a las 9 de la mañana ellas tienen que estar paradas ahí, como ustedes las han visto alguna vez. Y muchas muchachas de El Salvador se han ido a trabajar a restaurantes a Guatemala. Y cuando vienen, ¿y dónde estás? Estoy trabajando en un restaurante. Niñas de 16 años, de 17 años, que han sido vendidas. Me contó el caso de una niña de 16 años que la mamá salvadoreña la vendió y se fue en $3,000. Hermanos, cosas horribles. Y ellos van y los ministran y trabajan con ellos. Algunas veces les dan permiso, otras veces no. Pero cuando les dan permiso, ellos las llevan a casa de refugio. Así se llama su ministerio, o el lugar donde ellos están trabajando. Las llevan a casa de refugio, y ahí les dan un desayuno, les dan amor, les ayudan, les hacen pedicure, les hacen manicure, les ayudan, les dan palabra. Oran por ellas, las ministran, les ponen un papel a cada una de ellas porque no pueden hablar, no pueden decir lo que están pasando, lo que están sintiendo, y ellos les piden que pongan lo que sienten en su corazón en esos papeles. Les ponen un papel y lápiz, y ellas están hablando y diciendo lo que sienten. Hermano, es tremendo oír, y no puedo decirles las cosas que ellas han escrito en esos papeles. Porque un día Steve tomó la decisión de venir. Porque un día él tomó la decisión de dejar su país. Porque un día tuvo el valor de dejar Toronto para venirse a Chiquimulía, Santa Rosa, Guatemala, un pueblito. Esa es la realidad de la bendición por alguien que toma decisiones. Tal vez de una manera chiquita, pero cuando el Señor me envió a El Salvador, yo dejé mi carrera universitaria, dejé mi país, dejé mi familia. Nos casamos con Juni, nos venimos un mes de casados. Venimos aquí a un lugar donde en este momento no había casi nada. Una situación difícil, pero esa decisión fue una decisión seria, una decisión muy importante, y eso ha permitido cosas que no se hubieran logrado si no se toma una decisión. Y esas son cosas pequeñas, pero mire esto: por la decisión de Lucas, nosotros tenemos el Evangelio de Lucas. Oigan lo que dice Lucas capítulo 1 y versículo 3 en la NBI, que es interesante. Dice: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Y él escribe el Evangelio de Lucas como nosotros lo tenemos ahora, porque tomó la decisión un día de hacerlo. Mire también Judas dice la Biblia que versículo 3, 1-3, bueno, solo tiene un capítulo. Versículo 3 dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribiros acerca de la salvación. Es decir, que él, el tema que iba a poner en su carta era el tema de la salvación.
que tenemos en común. Pero ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez a todos los santos. Entonces la carta de Lucas se convierte en de Judas se convierte en una carta apologética. Cuando el tema iba a ser salvífico, ahora se convierte en apologética. Y usted vaya, y es interesante esa carta apologética, léasela, estúdiesela. Y es muy interesante. Por la decisión de muchos otros hombres de la Biblia, tenemos las cartas de Pablo, tenemos toda la Biblia. Porque Dios siempre usa hombres para sus grandes proyectos, para sus grandes empresas. Él te quiere usar a ti, hermana, y a ti, hermano. ¿Lo creen, hermanos? Ahora, si tú no vas, otro se levantará. Si tú no decides, otro se levantará. Pero no dejes que nadie tome lo que es para ti, porque Dios lo ha dado a ti. Y eso está en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Le leo 3-4 versículos interesantes. Por ejemplo, Primero de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Y usted sigue leyendo Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No es tiempo de estar pensando, es tiempo de decidir. No es tiempo de indecisión, es tiempo de ir hacia adelante. No es tiempo de estar calculando, es tiempo de acción, es tiempo de ir. Imagínense que el Señor dice: no es tiempo ni siquiera de orar, es tiempo de ir. Vamos, vayan. Jesús en Lucas 9:62 dice: pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Los indecisos no van con el Señor. Él no quiere a los indecisos. No quiere nada con ellos. Por eso es que es un gigante que detiene cosas, que detiene bendiciones, que detiene grandes empresas, que detiene la salvación del mundo, la salvación de las almas, grandes ministerios. Y eso es lo que no quiero, y eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. Ahora, ¿cómo David venció el gigante de la indecisión? ¿Y cómo podemos hacer nosotros para vencer el gigante de la indecisión? Yo puedo responder esto en 3 partes. Primero, que él lo venció porque tenía un alto concepto de Dios y una pasión por Dios que casi nadie en el mundo la ha tenido. Oiga esto: David venció el gigante de la indecisión porque él tenía una pasión y un concepto de Dios que casi nadie en el mundo lo ha tenido. Quiero que vean, volvamos a 1 Samuel 17:22. Miren esto, qué interesante. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y esto lo oyó David. Les hago una pregunta: ¿cuántas veces venía el filisteo a retar al pueblo de Israel? ¿Cuánto? No, yo no dije cuántos días. ¿Cuántas veces venía en el día? 2. ¿Cuándo? En la mañana y en la tarde. Y ahora sí, hermana Sonia, ¿cuánto de tiempo vino? 40 días. ¿Cuánto es eso? Hagamos la suma. 1 por 1, 3. ¿Se acuerdan de eso, verdad? 80 veces durante 40 días. 80 veces, por la mañana y por la tarde, y decía las mismas palabras. Ahora, vayan al versículo 24. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelitas decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y le eximirá de tributos
a la casa de su padre en Israel. Oigan esto. ¿Qué beneficios? 3 beneficios interesantes los que iba a recibir aquella persona que tuviera valor. Yo me imagino, y creo que nos podemos imaginar todos, se imaginan el ejército de Saúl y el ejército de Goliat, y están todos ellos ahí. Deben un hombre, decía el filisteo, deben un hombre para que pelee conmigo. Si él me venciere, nosotros le serviremos. Si yo le venzo, ustedes nos servirán. Y yo me imagino a los hombres del ejército de Saúl empujándose. Anda vos. No, yo no. Y luego venían, anda vos. Y lo querían empujar. No, yo no. Uy, Dios guarde. Uy, Dios me libre, con Dios me guarde. ¿Se imagina aquellos hombres? Nadie tenía el valor de decidirse por ir y pelear. Eran 3 cosas. ¿Qué cosas les iban a dar? La hija, mucha riqueza, y lo iba a eximir de impuestos a él y a la casa de su padre. Pero vean qué pasa. Versículo número 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Cuando uno lee esa pregunta de David, si uno no se profundiza, si uno no se detiene, lo primero que uno empieza a pensar: ¿cómo no? ¿Quién quisiera tener mucha riqueza? ¿Quién no pelearía por riqueza? Amén. Yo quiero tener riqueza, soy capaz de vender a mi familia para irme a Estados Unidos, dejarla con cualquier gente con tal de tener dinero. Dice: yo me voy para Estados Unidos porque yo quiero darte una vida mejor. Mentirosos, allá se casan con una mexicana o con una chapina y dejan a la familia aquí muriéndose de hambre en las pandillas, ¿sí o no? Por eso de esta iglesia nadie se va mojado. Lo ordeno en el nombre de Jesús. De esta iglesia nadie se va mojado. Y si tú te vas a ir para Estados Unidos, te vas con tu mujer y te vas con tus hijos, pero no mojados. Amén. Si alguno se va, lo linchamos. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues usted dijo amén, hermana. Sí me gusta. Así debe ser. Lo linchamos, porque eso no es cierto. Ahora, David no quiere a la hija de Saúl, no le interesa a la hija de Saúl. A David no le interesa la riqueza. A David no le interesa que lo eximan de impuestos a él y a su casa. ¿Qué es lo que quiere David? David dice: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Aquí hay 2 cosas importantes: quitar el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hay 2 cosas poderosas que están en el corazón de David que arden. Y que no es que él tenga ganas de pisto o ganas de mujer, sino lo que él tiene es celo y pasión por Dios. Y él dice: yo por Dios estoy dispuesto a morirme y no me importa. Y entonces David dice: ¿qué le darán al hombre? No es eso lo que él quiere darle libertad a su pasión. Y cuando uno tiene pasión, cuando uno tiene pasión por algo o por alguien, uno se mata por eso que quiere. ¿No es cierto, hermano? Cuando uno está apasionado por la muchacha o por el muchacho, ¿no es cierto que uno es capaz de pasar horas y horas y horas y desvelarse por esa persona, por amor, por pasión? ¿Sí o no? Cuando uno ama algo, cuando uno tiene pasión por alguien, no importa el sacrificio, no importa nada, no importa ni la misma vida. David tenía una pasión por Dios que no tenía todo el ejército de Saúl. Y Saúl dijo: aunque ustedes tengan miedo, David dijo: aunque ustedes tengan miedo, aunque ustedes no tengan pasión, aunque ustedes no les da lo mismo lo que están haciendo, el oprobio en el que ustedes están, la vergüenza en la que ustedes están, yo me levanto. Y va directo a preguntar al rey: yo voy a ir. Saúl: tranquilo, Saúl. Aquí apareció alguien que sí se decide. Qué gran diferencia entre alguien que sí se decide y uno que no se decide. Mire, es interesante. Segunda cosa:
David venció al gigante de la indecisión, no solamente porque tenía pasión por Dios y por un celo por Dios, sino también porque él consultó a Dios siempre que necesitaba ir delante a tomar una decisión. Vemos cómo David lo hizo una y otra vez. Primero imaginen a Saúl y su ejército cuando están escuchando el reto de Goliat. Dice el versículo 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué? Indecisos, están ahí, están y no están, quieren y no quieren. ¿Por qué se pusieron ahí? No están realmente decididos para ir y pelear. David dice: yo sí voy a ir, pero antes de ir, yo estoy seguro 100% que David consultó a Jehová. Lo consultó porque él tenía el hábito de exponer delante de Dios sus opciones. Cuando David miraba opciones, las exponía delante de Dios, como lo tenemos que hacer nosotros. Las opciones: Señor, esta es delgadita, chelita, esta es morenita, esta tiene pisto, esta no tiene, a esta le faltan 5 para el peso, y esta la tiene cabal. Esta no es cristiana, esta sí es cristiana. Señor, ¿por cuál, Señor? ¿Por cuál, Señor? Y hermano, una cosa interesante, una cosa pero muy interesante la que sucedió. David consultó a Jehová muchas veces. Hay mucha gente que no consulta a Jehová y por eso mete las patas o no se fija en lo que está haciendo, solo se va de cara y va a darse en la torre. Yo les recordaba eso a mis hijos, que una vez yo me cepillé con una pasta para higiene de la cara. Yo fui y cepillé y agarré la pasta y le puse a mi cepillo y me empecé a cepillar. Aquello tan feo. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. No, ¿verdad? A mí sí ya me pasó. Mire, una vez, para vergüenza mía, yo tenía prisa y necesitaba echarme desodorante y me eché Oco, del Oco que usan para matar los zancudos y las moscas. Se parecía el desodorante y cuando sentí me picaba, que me eché, una cosa horrible. Otra vez me eché en el pelo Oco en vez de spray. Pero no solo a mí me han pasado cosas así. Max Lucado cuenta en uno de sus libros que un día él tenía hambre y tenía que salir en la mañana y se levantó, fue a la cocina y dice que él dijo: ¿qué como? Y fue a la mesa y encontró unas galletitas ahí. Dice que dijo: de plano que mi esposa hicieron estas galletitas y mi hija, porque habían ido a un lugar para hacer galletitas para vender y sacar dinero. Así que se sirvió café y agarró una galletita y se la metió a la boca y la sintió un poco ligosa, un poco así, un poco rara, pero bueno, dijo él: voy a seguir. Agarró una segunda y la metió al café y se la comió. Ya encontró un sabor diferente, algo distinto, y se comió una tercera y más o menos bien, y agarró una cuarta y salió. En la tarde la esposa le dice: Max, parece que alguien asaltó mi cocina. ¿Por qué? Dice él. Porque se comieron unas galletas que estaban ahí. Yo fui, dice él. Max, pero esas eran galletas para el perro. Él se comió las galletas del perro. ¿Cuántas veces por no consultar al Señor vamos a comer galletas de chucho, galletas de perro? Porque David aprendió a consultar al Señor, a consultarlo una y otra vez. Miren lo que dice, vayan conmigo, 1 Samuel 23:6. 1 Samuel 23:6. David quiere el efod. David quiere el efod. Dice: y aconteció, versículo 6, que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano.
Porque Saúl había llegado a Keila a matar a los sacerdotes y los había matado a todos, pero Abiatar había huido y había tomado el efod y se fue huyendo con el efod y escapó, el único que escapó. Y vean qué dice, versículo 7: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces David dijo: Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla. Oigan esto, a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. ¿Cuántos hombres tenía David? 600. No se les queda nada porque el domingo pasado hablamos de eso. 600. Ahora, mire, convocó a él a todos sus hombres. ¿Y qué pasó? ¿Dónde vamos? Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar: trae el efod. Diga conmigo: trae el efod. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Por qué para David tanta importancia del efod? ¿Qué es el efod? El efod es un chaleco que usaba el sacerdote. Era un chaleco de lino con hilos color azul, púrpura, escarlata y dorado. Y tenía varias piedras, pero tenía dos piedras importantes. Una piedra que se llamaba Urim y otra que se llamaba Turim. Y estas dos piedras, decía la tradición, muchos escritores contaban esto, que cuando alguien de los sacerdotes consultaba a Jehová, eso era un vestido del sacerdote. Entonces, cuando el sacerdote consultaba a Jehová, si era sí, se encendía Urim. Si era no, se encendía Turim. Urim y Turim. Así es, ¿verdad? Urim y Turim. Si era sí, se encendía una, no sé cuál era el sí, cuál era el no. Y si era no, se encendía la otra. Entonces ellos se entendían. Y David consultó y dice al sacerdote, le dice: tráeme Abiatar, tráeme el efod. Quiero consultar. Y se pone David el efod. David no es sacerdote. David no tenía que usar el efod, pero David se pone el sacerdote, ¿cómo se llama? El efod. Hoy se aprendieron. El efod. Se pone el efod y consulta a Jehová. Miren qué interesante. David consultó a Jehová a través del efod. Primero Samuel capítulo 30 y versículo 7. Oigan cómo David está consultando a Jehová a través del efod. Dice versículo 7, 1 Samuel 37: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques al efod. Y Abiatar, este es otro caso, acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciéndole: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Consultó a Jehová para tomar una decisión. Mire, en el segundo de Samuel, capítulo número 2 y versículo 1, cuando mataron a Saúl, aquí está ya muerto Saúl, David consulta una vez más a Jehová. Dice versículo 1, segundo Samuel 2:1: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde iré? Y él le dijo: a Hebrón. Mire qué exactitud. Mire qué cosa más interesante. ¿Cuántos no quisiéramos un efod? ¿Quién no quisiera un efod? ¿Quién no quisiera que Dios le diga: ¿me casaré con la Juana o no me casaré? ¿La suegra me va a querer o no me va a querer? ¿Me decido por el ministerio o sigo vendiendo camote? ¿Me decido por la iglesia o me decido por el mundo? Y que la respuesta de Dios sea literal y sea oída. Posiblemente alguien diga: yo quisiera el efod, y así yo creo que habría muchos cambios en mi vida. Te voy a decir algo. David era el único que consultaba el efod. Y ahora nosotros tenemos más que un efod. Tenemos cosas más importantes que nos dicen qué hacer. No necesitamos literalmente un efod.
Ahora tenemos cosas más claras para seguir, para saber la voluntad del Señor, pero no lo hacemos. Y por eso la indecisión. Por eso no nos lanzamos. Tenemos miedo, tenemos duda, hay mucho confort y muchos otros gigantitos que se unen al gigante de la indecisión. Dejo esto y hago esto. Me lanzo aquí o no me lanzo. Voy allá o no voy. Me quedo sentado o no me quedo. Me caso o no me caso. Me consagro o no me consagro. Le sirvo o no le sirvo. Empiezo a estudiar inglés o no empiezo. Empiezo a trabajar, a servir en algún ministerio en la iglesia o no sirvo. Mejor sentado. Tengo miedo. Mejor me quedo sentado. Es que aquí no conviene. Mejor no. Indecisión. Eso se llama indecisión. ¿Voy al culto o no voy? ¿Me quedo o no me quedo? Y hermano, y el diablo trabajando en la indecisión de la gente. Y la gente nunca llega a nada, nunca hace nada por no tener el valor de decidir, por indecisos. Gracias a Dios que esta mañana tenemos gente que decidió venir a la casa de Dios. Denle un aplauso al Señor por usted, por su vida, porque usted tomó una decisión muy importante. Ahora, ¿cómo podemos vencer a ese gigante de la indecisión? Pues el llamado de hoy, en resumen, es a no lanzarnos como locos a las cosas sin la dirección del Señor. Tenemos que ir con la dirección del Señor, pero con la seguridad. Cuando ya tenemos la seguridad, lancémonos. Yo siempre he dicho, cuando Dios aprueba un proyecto, yo me lanzo porque no sé de dónde, pero el Señor lo va a hacer, pero Él lo aprobó. Así pasó con ese edificio que hicimos del colegio. Teníamos 25,000 y costaba 200,000 en el nombre de Jesús, y lo hicimos y no le debimos a nadie. Así pasó cuando empezamos con Ciudad de Manuel. Compramos las 2 manzanas de terreno. No teníamos nada de dinero, solo teníamos $10,000 en la cuenta. Y hermano, y dimos los $10,000 y ahí está el terreno de Ciudad de Manuel. Y muchas veces, cuando uno toma decisiones así fuertes, hay veces que uno está temblando y tiene miedo. Pero yo le quiero decir, Dios está con nosotros. Y hay por lo menos 3 consejos puntuales para poder tomar una decisión sabia, una decisión para poder decidir y vencer la indecisión. Número 1, la Biblia. Vaya a la Biblia. La Biblia es su efod. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que es poderosa la palabra de Dios? Mire lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que la palabra es poderosa, es penetrante, tiene vida. Y luego miren lo que dice Isaías en la versión NBI. Me encanta esta versión, Isaías 30:21. Miren lo que dice en este versículo: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas a una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La guianza del Señor, la dirección del Señor a través de su palabra. Segundo, la comunidad de fe. Hermanos, nosotros tenemos una iglesia. Cuando alguien sea llamado, la comunidad de fe tiene también que aprobar ese llamado. Es decir, yo no puedo decir, yo tengo el llamado, yo soy llamado, pero mi vida no muestra eso. La comunidad, por eso yo le digo a los pastores, es importante que nuestro testimonio, nuestra entrega sea avalada y aprobada por la iglesia. Si la iglesia no avala mi testimonio y mi vida y mi entrega, entonces yo estoy mal. Yo puedo decir que tengo llamado, pero una cosa es que tenga llamado y otra cosa es que la iglesia crea que yo tengo llamado. Y la iglesia es importante. Las iglesias pusieron las manos sobre los apóstoles y les dieron el apoyo, la aprobación.
Y por último, nuestro corazón. Hermanos, el corazón es poderoso. Dios nos ha dado un corazón, una conciencia, la capacidad de poder distinguir entre lo que sí y lo que no. Cuando somos cristianos y el Espíritu de Dios está en nuestra vida, podemos. Así que gigante de la indecisión, una patada junto a todos sus secuaces, y nosotros vamos a ser gente que decide, que va para adelante, que conquista, que hace lo que Dios tiene para nosotros, que desarrolla el propósito por el cual nosotros nacemos y que logra grandes cosas para la obra de Dios. Termino esta mañana diciendo, hermanos, oigan, hermanos, ¿cuándo van a tomar esa decisión? ¿Cuándo van a tomar esa decisión de la que el Señor les ha estado hablando? Hoy mismo, esta mañana, el Señor te ha hablado. Ya no tanta teoría, ya no esa indecisión. Los hijos de Dios toman decisiones inmediatas. Me encanta cuando le dijeron a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando les dijeron: tienen una chance para decidir. Vamos otra vez a tocar todos los instrumentos y el sonido de la bocina, del tambor, de la cítara y todos los instrumentos. Ustedes caigan y adoren, y si no, van a ser echados en el horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. Y a mí me encanta esa decisión radical. No es necesario que te respondamos. Nuestro Dios, oh Rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh Rey, que no adoraremos la estatua que has levantado. No lo haremos. ¿Qué decisión? Estos no tenían problemas con la indecisión. Estos estaban decididos. Pedro dice: ¿qué puedo hacer para caminar, para ir a ti? Ven, Pedro, levántate. Y Pedro fue y empezó a caminar. Hermanos, algunos posiblemente están dudando con relación a con quién me caso, cuál es mi vocación espiritual, cuál es mi llamado. Algo sobre la vida espiritual, sobre consagración, sobre el lanzamiento de un proyecto, de una empresa, sobre la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Solo consulte al Señor. Solo siga los efod que Dios nos ha dejado, y Dios se va a agradar y lo va a guiar y le va a decir qué hacer. Y yo digo a usted, amigo que está aquí, si está aquí o está escuchando la palabra a través de estos medios tan importantes de comunicación, ¿por qué no decide por Cristo? Nosotros cantamos un canto que dice: he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No hay chance para la indecisión. Hay gente que viene a la iglesia por años y nunca se entrega al Señor. Pero esta mañana Dios te ha hablado a ti, hermano, a mí, nos ha hablado a todos, a ti, amigo, te ha dicho: hoy es el día. Decídete. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie.